Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es para mí una gran bendición poder estar con ustedes en esta noche compartiendo y enseñando la palabra del Señor. Estamos los días viernes en esta serie sobre los cuatro evangelios. Ya estamos en el Evangelio de Juan y esta es la tercera parte del Evangelio de Juan. Hay unos versos claves que solamente están en el Evangelio de Juan. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es uno de los versos más fuertes que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no da otra alternativa. Está cerrando todo camino al Padre a través de cualquier otra religión. Por eso, cuando usted nos escucha hablar del Evangelio y dice, pero los cristianos creen que tienen la verdad y que solamente ellos son los únicos que pueden alcanzar la salvación. Realmente esto no es un pensamiento personal, no es que yo piense así, es que la Biblia lo dice así. Entonces, hay dos opciones. Una, si la Biblia es un libro cualquiera, este verso pues no tiene valor. Es una cosa que puede ser errónea. Pero si la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo y es un libro sagrado y todo lo que está escrito ahí es verdadero, que eso es lo que nosotros los cristianos creemos y honramos la Biblia como la palabra de Dios, entonces está diciendo el Señor que la única manera de llegar al Padre es a través de Cristo. Ahora, este pasaje también tiene que ver con el tabernáculo. El camino representa el atrio es la zona externa del tabernáculo. El tabernáculo fue el templo que levantó Moisés en el desierto y después fue construido por Salomón, un templo, y Herodes fue destruido, Herodes lo reconstruyó o fue reconstruido y luego Herodes lo mejoró. Y está destruido y este templo se volverá a reconstruir para los tiempos finales de Apocalipsis, para el tiempo de la tribulación. Pero en este momento no hay un templo. El Señor profetizó 70 años antes de que esto iba a ocurrir, que no quedaría piedra sobre piedra y solamente tenemos el muro, lo que conocemos como el muro de los lamentos, allá en Israel. O sea, se eliminó el templo con varios propósitos. Primero, eliminar la adoración de un templo, eliminar el sacrificio y la ofrenda del tiempo de Israel o del Antiguo Testamento o de la ley, para que solamente tengamos una opción y es el sacrificio de Jesucristo, que a través de él podemos ser salvos. Entonces, el camino representa el atrio, que es la zona externa del templo donde se hacían los sacrificios. La verdad representa el lugar santo donde estaba el incienso, el pan de la proposición, y la vida representa el lugar santísimo donde se guardaba el arca del pacto. Entonces, el Señor está diciendo que Él es el templo y que nadie llega al Padre sino por medio de Él. Por eso este es uno de los pasajes más fuertes para mí, porque elimina toda opción. La mayoría de la gente dice, no, todas las religiones son buenas, llámese Buda, llámese Alá, llámelo como lo llame, todas nos conectan a Dios. Aparentemente el pensamiento es muy atractivo, pero la Biblia, no el pastor Felipe, no es interesante. Usted no está aquí para escuchar lo que yo pienso, usted está aquí para escuchar y saber y entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo.
A través del sacrificio de Cristo es que nosotros recibimos salvación y vida eterna. Juan capítulo 3, verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es algo, un punto también neurálgico, importante, de suma importancia para nosotros los cristianos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Un líder religioso se acercó al Señor en la noche porque pues no quería comprometerse delante de la multitud, delante de los otros líderes religiosos, y por eso se acercó a Jesús en la noche. Cuando se acerca al Señor, le hace algunas preguntas y entonces Jesús le responde que a él necesita nacer de nuevo. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Ya vamos a ir, pero este líder religioso le dijo, Señor, tú estás equivocado. Yo no puedo nacer de nuevo porque mira mi tamaño. Yo no puedo entrar de nuevo en el cuerpo de mi madre, pues yo soy más grande que mi mamá. Entonces el Señor le dijo, siendo tú un líder de Israel, no estás entendiendo lo que yo quiero decirte. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Lo que estamos hablando es de un nuevo nacimiento espiritual. Es aquel donde, ¿cómo se recibe ese nuevo nacimiento? Recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, entregando tu vida a Él, reconociendo su sacrificio en la cruz y entendiendo que es por medio de ese sacrificio que recibe salvación y vida eterna. Y ahí entonces recibe lo que llamamos el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el poder de ser hijos de Dios. Quiere decir que no toda la humanidad son hijos de Dios. Toda la humanidad son criaturas de Dios. Pero para poder ser hijo de Dios, tenemos que creer en Él y entonces ahí nos convertimos en hijos de Dios y lo que llamamos el nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que este nuevo nacimiento es por voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que toda la humanidad sea salva y entregue su vida a Jesucristo. Pero es una decisión personal la que se toma, no es por obligación, es cada uno tiene que tomar la decisión de creer en Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es otro pasaje neurálgico porque también está desechando todo otro camino. Algunas personas dicen, no, pastor, todas las religiones son buenas. Todas las religiones son buenas. ¿Cuántas son? No sé. ¿Cómo puedes determinar que todas son buenas si ni siquiera sabes cuántas son? Ahora, la Biblia, no el pastor Felipe, la Biblia está diciendo que solamente hay un solo camino al Padre. Por eso las religiones, por más buenas que sean, que cambien y transformen, que te digan todo lo positivo, una vez que sacan a Jesucristo del corazón de la religión, en donde todo lo que vas a hacer ahí es por tu propia fuerza, sin Cristo, eso te lleva a la muerte espiritual, porque es solamente a través de Jesucristo que somos salvos. Hay tres características principales encontradas en la introducción de Juan. La persona primordial es el Verbo. O sea, este capítulo 1 de Juan habla de que el Verbo es Cristo. Y las palabras primordiales son vida, luz, tinieblas, testigos, creer y verdad. Esto es lo principal. Hay 4 ejemplos de contraste en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan
Es un evangelio de contrastes. Pues un contraste, un sinónimo y un antónimo. Sí, no, bueno, malo. Esos son contrastes. ¿Qué contrastes se ven en el evangelio de Juan? Precisamente, o estás en la luz o estás en las tinieblas. No puedes estar en un lugar en el medio. Jesús llega a ser un amigo de los que lo reciben y caminan en la luz, pero se convierte en un juez y un enemigo de los que le rechazan y permanecen en tinieblas. O sea que no hay dos opciones. O eres de la luz o eres de las tinieblas. El tercero es un nacimiento físico y nacimiento espiritual. Hay dos nacimientos, el físico cuando nacemos de nuestra madre, el vientre de nuestra madre, y el nacimiento espiritual ocurre el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. También se habla de la gracia y la ley. La gracia significa un regalo. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. La ley es todo lo que tenemos que cumplir en el Antiguo Testamento, son 660 mandamientos para tratar de salvarnos. De hecho, por la ley nadie fue salvo. Todos los santos del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, un lugar que estaba abajo de la tierra, esperando la muerte, la resurrección de Cristo para salir de ese lugar, porque ellos fueron salvos a través de la gracia de Cristo. Quinto, la cruz, símbolo de muerte, y la resurrección, símbolo de vida. Hay unos errores de la multitud que seguían al Señor, porque muchas personas seguían al Señor por el pan físico, por las bendiciones terrenales, por la sanidad física. Ellos no entendieron el enfoque espiritual del Señor. Hoy en día también muchas personas se acercan a Jesús esperando la bendición económica, esperando la salud física, esperando recibir de Dios algo que ellos necesitan. Liberación, restauración en el matrimonio, sanidad emocional, sanidad física. Y todo esto es maravilloso, esto no tiene nada de malo. Pero hay algo más que el Señor está ofreciendo. Es una relación íntima y personal con Él. Juan 6, 54, 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras que muchos no entendieron. El que come mi carne y bebe mi sangre no es algo literal, es algo espiritual. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor estableció lo que conocemos como la Santa Cena, que hoy en día la practicamos con un poquito de jugo de uva y una galletita, que son símbolo precisamente de la carne y de la sangre de Cristo, para que recordemos en nuestra mente el sacrificio que Él hizo por nosotros. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 66 al 68. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67. Antes de leer el 67, encontramos que en el 66, qué interesante que es Juan 6:66. El 6:66 es el número de la bestia. Los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando usted retrocede, ese es el espíritu del anticristo el que te hace retroceder. Por eso nunca retroceda, siempre continúa hacia adelante siguiendo al Señor. Muchos le abandonaron porque no entendieron el mensaje. El que bebe mi sangre y comiere mi carne,
ese tendrá vida eterna. Ellos lo llevaron a un punto literal y el Señor estaba hablando de algo espiritual. Verso 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay muchas cosas que van a tratar de sacarnos de los caminos del Señor. Van a venir dudas, temores. Vas a sentirte en algunos momentos frustrado. En algunos momentos querrás desmayar. A veces podrás ver malos ejemplos de personas que tú pensabas que son muy espirituales y cometen errores, y eso muchos son defraudados. Pero quiero decirte que tenemos que poner la mirada en el Señor Jesucristo y no en las personas. Todos nosotros somos seres humanos imperfectos que cometemos errores, y por eso yo, aunque soy pastor de una congregación, mi trabajo no es que usted ponga la mirada en mí, sino en el Señor. Por supuesto, debo tratar de ser íntegro, de mantener el testimonio, de comportarme de acuerdo a las Escrituras, pero humanamente hablando cometemos errores. No ponga la mirada en mí, ponga la mirada en el Señor. Usted también está cometiendo errores. Todos nosotros, y es bien interesante porque muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque hay mucha hipocresía, porque las personas no, mira ese que es cristiano y mira lo que hace. Pero yo siempre me pregunto, y siempre hago esta pregunta, tal vez tú conoces a alguien que viene a la iglesia y que se comporta muy mal con su esposa, con sus hijos o en su trabajo, que tiene un carácter terrible, que no es íntegro, pero viene a la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿qué tal si no viniera a la iglesia? Sería peor. Y recordándole que todos nosotros estamos en un proceso. Entonces, no se justifique con los errores de los demás para no llegar al Señor. Cuando usted y yo nos enfrentemos al Señor, Él nos va a preguntar, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no me seguiste? ¿Y qué le va a decir? Es que el pastor Felipe, mira lo que hizo. Es que la hermana Juana, mira lo que hizo. Es que el hermano Andrés, te va a decir el Señor. Eso es asunto mío con el pastor Felipe, con la hermana Juana, con el hermano Andrés, ¿qué de ti? Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es justificar nuestra lejanía de Dios con las acciones de los demás. No las estoy justificando porque no es correcto que demos mal ejemplo ni que andemos mal. Pero quiero darle a entender que sea responsable por usted mismo. Si los otros hacen mal, usted haga bien. Si los otros vienen a la iglesia y no hacen lo que deberían de hacer, usted venga a la iglesia y haga lo correcto. Eso fue lo que el Señor le dijo a la gente. No hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, siempre han habido personas que se titulan religiosas, pero son todo lo contrario. Mateo capítulo 11, verso 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Hay personas que se ofenden, se escandalizan y caen por causa de la palabra, por causa del Señor. Bienaventurado es aquel que no cae. ¿Por qué podemos caer? Porque a veces no entendemos las escrituras. A veces malinterpretamos al Señor y eso puede provocar en nosotros desmayo. En nuestra vida van a ocurrir cosas difíciles. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos familiares muy cercanos, familiares más o menos cercanos, amigos, hermanos en la fe, personas conocidas. Y muchas veces
tenemos amor por estas personas y no queremos que nada malo les suceda y oramos por ellos, pero resulta que mueren o tienen una enfermedad terrible o les pasa algo grave o a nosotros mismos nos pasa algo grave. Entonces decimos, ¿dónde está Dios? Quiero decirle que no podemos echarle la culpa a Dios de todo. Tenemos que aprender que no todo lo que nos pasa es culpa de Dios, que tenemos un libre albedrío y esa libertad que Él nos ha dado, muchas veces nosotros la usamos para mal y después le echamos la culpa a Dios. El domingo, hace 2 domingos atrás, estuve predicando un poquito de los efectos del cáncer y cómo viene el cáncer. Muchas personas han sido defraudadas por al tener un cáncer. Se preguntan, Dios, si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, porque a mí, o familiares que han tenido una persona con cáncer se defraudan porque tienen un familiar con cáncer y oran con fe y nada sucede. Pero explicaba muy bien todas las cosas que provocan el cáncer. Para los que no estuvieron en esa prédica, rápidamente le menciono que el número 1 de las cosas que hacen daño y que representan o que alimentan el cáncer es el azúcar y los carbohidratos o harinas procesadas. Estas 2 cosas son fatales, alimentan el cáncer. Entonces, a través de la revolución industrial, se hizo una pirámide donde se colocó cosas como las harinas. Todo esto se colocó como algo importante en la pirámide alimenticia. Pero realmente el tipo de alimentación que la mayoría de nosotros llevamos es una alimentación que va en contra de nuestra genética y destruye nuestro organismo. Todos los alimentos procesados, tantos azúcar, la soda, tantos alimentos congelados, las carnes con los animales que son vacunados, se les ponen todo tipo de medicinas para cuidar a los animales, todo lo que se le echa a los sembrados. Todo esto produce cáncer. Entonces, muchas veces nosotros, sin saberlo, estamos teniendo tantas cosas que producen cáncer y de cada 4 mujeres, 1 tendrá cáncer. O sea que de 40 mujeres, 4 tendrán cáncer. De cada 30 hombres, 3 tendrán cáncer. Es una proporción muy grande. Entonces, debemos de entender que cuando nos pasa algo malo, le echamos la culpa a Dios. Y por eso muchos se han retrocedido. Se me murió un familiar, pero es que en la Biblia no hay ningún solo verso bíblico que Dios nos garantice y nos prometa que por ir a la iglesia ningún familiar va a morir. La Biblia dice que todo ser humano en la tierra tiene que morir. Y si está con Cristo tendrá salvación y vida eterna. O sea que si alguien no muere, eso es contrario a la Escritura. Tendremos vida eterna, pero para entrar a la vida eterna hay que morir. De manera que hay gente que se hiere porque un familiar murió, pero es que eso es parte de la normalidad de nuestro mundo. Juan capítulo 9, versos 5 y 6. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo y saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí vemos un milagro maravilloso en donde él hizo lodo, barro con su saliva. Hace unos años atrás yo tuve un sueño muy vivido con el Señor, en donde yo no lo vi a él, pero pude ver que él, no vi su rostro, pero que él
hacía este milagro específicamente con saliva, hacía barro y se lo untaba al ciego. Era un ciego de nacimiento y entonces recibió la vista. Pero en el momento que él unta el lodo en los ojos del ciego, yo escucho la voz que me dice, le estoy cambiando el ADN. La Biblia no habla de ADN porque en ese tiempo no se conocía el ADN, pero lo que él estaba haciendo, sabemos hoy por la ciencia, el avance de la ciencia, que la saliva es algo que tiene nuestro ADN. Entonces, el Señor estaba cambiando la genética de su cuerpo. Era una enfermedad genética porque era una enfermedad de nacimiento. Qué interesante es esto. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Wow, este es otro verso fuertísimo. Juan, el apóstol del amor, se le conocía como el apóstol del amor. Sin embargo, es el que escribe más fuerte que todos los demás. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que no ven. Él vino a predicar el reino para que los que no ven esto puedan lograrlo ver. Y aquellos que dicen que ven, pero realmente están confundidos, sean cegados. Él está hablando del grupo religioso de su época, que decían que ven, pero realmente estaban ciegos. Hoy nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida cristiana. A muchos están viniendo a la iglesia por costumbre, por cultura, por educación, porque saben que es la religión, entre comillas, correcta. Pero esto no sirve si no tienen una relación íntima y personal con el Señor. Entonces, necesitamos acercarnos al Señor de corazón. Ya vamos terminando. Yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. O sea que Él es la única fuente de vida eterna. Yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12 y 9:5 al 9:5. O sea que Él es la solución a la necesidad espiritual del ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad espiritual y solo el Señor puede suplir esa necesidad. Tercero, yo soy la puerta. Eso está en Juan 10, del 7 al 9. La única entrada al reino de Dios es Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Eso está en Juan 10, verso 11. Muestra su divinidad centrada en el amor y el cuidado del hombre. O sea que aunque es Dios, su trabajo, vamos a decirlo así, su servicio es cuidarnos, pastorearnos. Quinto, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. No solo es la fuente de vida, sino que es el poder que vence la muerte. Yo soy la sexta, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, la única manera de llegar al Padre. Solo lo hablamos al principio. Séptimo, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Tenemos vida si estamos pegados a Él. Jesús siempre fue por encima de todas las expectativas. De manera, mis amados hermanos, que en esta noche vamos a dejarlo hasta ahí. Que Dios bendiga sus vidas. Les esperamos este domingo en nuestro servicio presencial a las 11 o a las 2. Les recuerdo, ya no estamos inscribiendo. Usted puede venir y sentarse donde usted guste, siempre y cuando tratando de sentarse en una banca que no esté ya ocupada por otras personas. En familias nos podemos sentar. Le damos gracias al Señor porque ya estamos
saliendo de esta pandemia y poco a poco venimos restaurando todo nuestro estilo de vida anterior. Pero todavía debemos de ser precavidos, tenemos que no tener temor ni terror, sino precaución. Todavía debemos usar la máscara, hay algunas personas vacunadas, otras no. Todavía estamos saliendo y queremos evitar cualquier contagio. Que Dios les bendiga a todos y que la paz del Espíritu Santo y la paz del Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Feliz fin de semana.